Bueno, pues vamos a seguir adelante en nuestro recorrido por el documento Dilexi T, que como ustedes saben escribió o dejó medianamente escrito el Papa Francisco y después culminó el Papa León y lo publicó hace muy poquito para uso de todos nosotros, ¿no? Que habla sobre el amor de predilección de Dios para con los pobres, ¿no? Bueno, vamos a empezar este recorrido con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor en este día que abra nuestros corazones y nuestras mentes para seguir profundizando sobre el amor de Dios por los pobres y la necesidad de nosotros vivir en pobreza y ayudar a los pobres y a los necesitados. Pedimos todo esto rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido por el documento que la semana pasada nos dejaba en la idea de cómo Jesús, la Sagrada Familia, ¿verdad?, vivieron en primera persona esto de la pobreza, ¿no? Y cómo Jesús se hizo pobre para enriquecernos, ¿no? Y cómo tenemos que aprender a ver en los pobres el rostro de Dios, ¿no? El rostro de Jesús que pasó por todas estas cosas, ¿no? Nos dice el número 21 del documento, ¿no? Al comienzo del ministerio público, Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, leyendo el libro del profeta Isaías y aplicándose a sí mismo la palabra del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por unción. Él me envió para llevar la buena nueva a los pobres. Lucas 4:18 e Isaías 6:11, ¿no? Isaías 6:11. Y esto nos recuerda esa primera predicación de Jesús en Nazaret, ¿no? Que Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, como hablábamos en el programa pasado, y desenrolla el rollo del libro del profeta Isaías, Isaías 6, y dice estas palabras tan bonitas, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió para llevar la buena noticia a los pobres, ¿no? Este es un signo tan grande de la predicación de Jesús, ¿verdad? Y que nos ayuda a todos nosotros a entender que Jesús es diferente. Ya Jesús empieza a predicar a los pobres, ¿no? Y es algo que nos decía hace algunos domingos también en el Evangelio, cuando le preguntaban a Jesús, ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a alguien más, ¿no? Y Jesús dice, vayan y díganle a Juan, los cojos caminan, los ciegos ven, los lisiados se curan, ¿verdad? Se curan los enfermos y se predica el Evangelio a los pobres, que esto era una novedad, ¿no? En Jesús podemos ver esa opción preferencial por los pobres, ¿no? Los rabinos de la época predicaban el Evangelio a los que le daban su dinerito, ¿no? Pero Jesús predica a los pobres, ¿no? Busca a los pobres, quiere estar cerca de los pobres, quiere ser el compañero de los pobres, ¿no? Y esto es lo más bonito que ustedes y yo podemos ver en el Evangelio. Su misión, como nos ha dicho el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, es dar el Evangelio, la buena noticia a los pobres. Que el Evangelio llegue a los pobres. Y esto es algo que la Iglesia siempre ha intentado hacer a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Que el Evangelio llegue a los pobres, a todos, ¿verdad? No se le cierra el Evangelio a nadie, ¿verdad? Queremos que el Evangelio llegue también a los pobres, a los más necesitados, a los que no tienen dinero, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? La Iglesia siempre quiere llegar hasta los confines de la tierra, hasta los lugares más pobres que existen en todo el mundo, ¿no? Y esto es importante. Bueno, sigue el texto diciendo, Él, por tanto, se presenta
como aquel que viene a manifestar en el hoy de la historia la cercanía amorosa de Dios, que ante todo obra de liberación para quienes son prisioneros del mal, para los débiles y para los pobres. Claro, esta es la liberación que Jesús viene a traer, ¿no? ¿Por qué? Porque está ungido por el Espíritu para dar la buena nueva a los pobres, ¿no? ¿De qué viene a librarnos Jesús? Y esto es un ejercicio que cada uno de nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Y preguntarnos, ¿de qué tiene que liberarme a mí Jesús? Porque si Él es mi liberador, ¿verdad? Que es uno de los títulos de Jesús, ¿de qué tiene que librarme, ¿no? Aquí el texto nos habla, liberar a los que viven prisioneros del mal. Hay personas que viven prisioneros del mal, ¿verdad? Que ya se acostumbraron a hacer el mal, que el mal les ha parecido bien. Y Dios viene a liberarnos de eso, ¿no? 2, para liberar a los que son débiles. ¿Cuántos de nosotros somos débiles y no tenemos la fortaleza mental para luchar contra la tentación, ¿verdad? Todo empieza por las mañanas, ¿no? Cuando uno tiene que levantarse de la cama hay que tener la fortaleza mental de decirle a nuestro cuerpo, me voy a levantar. Por ahí empieza todo, ¿no? O de decirle a mi cerebro, no pienses mal, ¿no? O de decirle a mi cerebro, no vayas por ahí, ¿no? ¿Quién tiene que tener la fortaleza mental de hacer eso? Yo. ¿Y a quién tengo que pedírsela? A Dios, que me quiere liberar de mis debilidades. Cada uno de nosotros conoce su debilidad, ¿no? Su punto débil. Bueno, pues de esa debilidad, de ese punto débil, quiere liberarnos Jesús a todos y cada uno de nosotros. Y a los pobres, ¿no? Jesús quiere liberar a los pobres en sentido material y a los pobres en sentido espiritual. Dios quiere liberarnos a todos de esto, ¿no? Y esto es muy importante para todos nosotros, ¿no? Entender que Jesús quiere ayudarnos, que solo tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que Él nos libere de todas estas cosas. Bueno, sigue el texto diciendo, los signos que acompañan la predicación de Jesús son manifestación del amor y de la compasión con la que Dios mira a los enfermos, a los pobres y a los pecadores, que en virtud de su condición eran marginados por la sociedad, pero también por la religión. Fíjense qué tremendo, ¿no? La predicación de Jesús muestra el amor y la compasión que Dios tiene por los enfermos, por los pobres, por los pecadores. Anda que no tenemos ejemplos, ustedes y yo, de Jesús teniendo compasión con los enfermos. ¿Cuántos ciegos curó Jesús, verdad? Anda que no tenemos ejemplos de Jesús curando a un leproso, ¿no? Que tenemos muchos textos de esto en el Evangelio. De Jesús resucitando a un muerto, ¿no? Tenemos muchos textos de esto en el Evangelio. Y de Jesús ayudando a alguien que está necesitado, ¿no? Porque esta es la buena noticia de Jesús, que aunque los pobres eran marginados a nivel social, y dice aquí el texto a nivel religioso, incluso en el culto del templo, ¿verdad? Jesús quiere romper con esa marginación. Jesús quiere que el Evangelio también llegue a los más pobres de los pobres. Y qué importante esto para nosotros, ¿no? Para que nos lo apliquemos a nosotros mismos y lo intentemos sacar adelante en la iglesia de hoy, ¿no? Porque muchas veces hay gente que deja de venir a nuestros retiros porque no tiene dinero, ¿verdad? O mucha gente que deja de hacer los sacramentos porque no tiene dinero. ¿Y qué habrá que decirle a esa gente? Venga, tráigalo, ya veremos cómo le conseguimos el dinero del retiro, venga al retiro. No se preocupe por dar el donativo a la iglesia o el estipendio a la iglesia para el bautismo, bautice a su hijo, cásese por la iglesia. Son cosas que nosotros tenemos que predicar y ayudar a los demás, ¿no? Qué bonito es, y yo creo que he visto esto en casi todos los grupos, ¿no? Cuando le decimos a la gente, venga al retiro, ¿no? Nosotros le vamos a conseguir el dinero para que venga al retiro, venga al retiro. O pague lo que pueda, ¿no? Si puede pagar $5 o $10, pague lo que pueda, ¿no? Pero venga al retiro, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a los ambientes pobres de la sociedad, ¿no? No puede ser que la gente piense que solo puede venir a la iglesia de Todos los Santos o a la Misión San Gabriel o a cualquier grupo de los nuestros
si tienen dinero. No, o sea, por muy pobre que alguien sea y por muy falto de recursos que alguien esté, tiene que sentirse bienvenido en nuestras iglesias, en nuestros grupos y en nuestros ambientes, ¿no? Porque Jesús hacía esto con los más necesitados, ¿no? Bueno, sigue el texto diciendo, esto explica por qué Él proclama, felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Las bienaventuranzas, yo tendría que hacer un montón de programas con ustedes para hablar de las bienaventuranzas, ¿no? Pero bendito sea Dios, los tengo muy fresco porque estoy dando una clase sobre Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger y hablé sobre esto hace unos días, ¿no? Pero las bienaventuranzas no tienen sentido para nosotros, ¿no? Casi que podemos decir, oyendo las bienaventuranzas, Jesús se volvió loco, ¿verdad? ¿Qué le está pasando? Porque fíjense lo que dice aquí, felices los pobres. Claro, ustedes y yo queremos erradicar la pobreza, ¿verdad? Pero aquí la palabra pobreza está tomada en un sentido más amplio que tiene que ver con la pobreza material, pero tomada en un sentido más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque de ustedes es el reino de los cielos. Y tenemos ejemplos de esto en el Evangelio. Aquella parábola que nos narra el Evangelio del pobre y de Lázaro, ¿verdad? Ahí se ve claramente, ¿no? El pobre se va al seno de Abraham, Lázaro no, ¿verdad? Y no porque seamos comunistas y pensemos los pobres van al cielo, los ricos van al infierno, no, sino por cómo tenemos nosotros el corazón abierto a Dios, seamos pobres o seamos ricos. Porque si eres rico, Dios quiere que pongas tu dinero en servicio de Él, ¿verdad? Y si eres pobre, Dios quiere que pongas tus talentos también en servicio de Él, ¿no? Por tanto, Dios nos pide cosas diferentes, pero nos pide a todos, ¿verdad? Y es muy importante entender esto, ¿no? Cuando dice aquí el Evangelio, felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece, Lucas 6:20, está hablando de los pobres en el sentido de ser humilde y sencillo y dejar que Dios entre en tu vida y cambie tu vida. Esto es muy importante para todos nosotros. Bueno, sigue el texto diciendo, en efecto, Dios muestra predilección hacia los pobres, a ellos se dirige la palabra de esperanza y de liberación del Señor, y por eso, aunque en condición de pobreza o debilidad, ya ninguno debe sentirse abandonado. Fíjense qué interesante, ¿no? Muchas veces los pobres, los débiles, los pecadores pueden sentirse abandonados, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes cuando están pasando por un problema me dicen a mí o se dicen a ustedes mismos, ¿no? Dios no me quiere, Dios no me escucha, Dios no me ayuda, Dios no me pone atención, ¿no? Y aquello que dicen los padres de la iglesia, Dios no es sordo. Dios no es sordo. A veces puede parecer que Dios no está haciendo lo que tiene que hacer, pero no. Dios siempre hace lo que tiene que hacer. Si las cosas no funcionan y están saliendo mal en nuestra vida, es porque quizás tenemos que cambiar algo o tenemos que buscar ayuda en otro lugar, ¿no? Pero no es culpa de Dios que hayan pobres en este mundo. Es más, perdón por lo que voy a decir, pero tenemos más culpa ustedes y yo de que hayan pobres en el mundo que Dios, ¿no? No le demos a Dios todas las culpas y todas las responsabilidades como si Dios tuviera la culpa de todo, porque no es verdad, ¿no? Dios nos ha dado a todos nosotros libertad y libre albedrío, ¿no? Y si hay problemas en este mundo, en principio tenemos más culpa ustedes y yo que Dios, ¿no? Como estábamos diciendo, ¿no? Bueno, sigue el texto diciendo, y la iglesia, si quiere ser de Cristo, debe ser la iglesia de las bienaventuranzas, una iglesia que hace espacio a los pequeños y camina pobre, con los pobres, un lugar en el que los pobres tienen un sitio privilegiado. Santiago 2:4. Santiago 2:4, ¿no? Que habla sobre esto, ¿no? Qué importante es que los pobres se sientan bienvenidos en la iglesia, ¿no? Y esto es muy importante, y no solo bienvenidos, sino privilegiados, ¿no? En la iglesia siempre uno de los tesoros más grandes que hemos tenido son los pobres, ¿no? Cuentan en la tradición de la iglesia romana que una vez le dijeron a un santo que les entregara
los tesoros de la iglesia. Y el santo los llevó a la iglesia, donde estaban todos los pobres y los mendigos pidiendo dinero. Y ahí están los tesoros de la iglesia. Y qué verdad tan grande. Aunque luego nos empeñemos en decir que el oro del Vaticano, que si los museos vaticanos, que si no sé qué, que por cierto, aunque vendiéramos todas esas cosas, no acabaríamos con la pobreza del mundo, ¿no? Y es patrimonio de la humanidad, podríamos decir, erradica la pobreza de otra manera, ¿verdad? Siempre que uno va a Roma, a los museos vaticanos o a la iglesia, uno se llena de humanidad, se hace rico en sentido, podríamos decir, espiritual y humano de la cuestión, ¿no? Entonces, no está la solución ahí, ¿verdad? La solución está en entender que el tesoro de la iglesia es o somos nosotros, y es particularmente los pobres, ¿verdad? Tendríamos que siempre entender que en la iglesia debemos amar mucho a los pobres y tenemos que tenerlos cerca. El otro día escuchaba en un video a un sacerdote decir algo que me llamaba mucho la atención. Nos decía: ¿quieres ser humilde? ¿Quieres ser sencillo? ¿Quieres ser pobre? Estate cerca de los pobres. Y qué verdad tan grande, porque si uno solo tiene amigos ricos en la vida, pues terminará viviendo como rico o pensando como rico, ¿verdad? Y entonces es muy importante que nosotros tengamos a mano la realidad de la pobreza y de lo que está pasando en el mundo, para mantenernos humildes y sencillos, ¿verdad? Y para mantener esa pobreza espiritual, porque los pobres, como nos dice aquí el texto, no solo tienen un lugar, sino un sitio privilegiado en la iglesia. Tendrían que tenerlo. Y en tu corazón y en el mío, ¿no? La pobreza, los pobres tendrían que tener un sitio privilegiado en tu vida y en la mía, ¿no? San Óscar Romero, que era el arzobispo de San Salvador, ¿verdad? Que había estudiado, a él no le gustaba decir esto, pero que había estudiado teología en Roma, en la Universidad Gregoriana, que probablemente sea una de las mejores universidades en Roma, ¿verdad? Se había pasado muchos años en Roma, hablaba italiano, era un hombre que sabía mucho, ¿verdad? Al final de su vida decía, ¿no? Los pobres me enseñaron a leer el Evangelio, decía San Óscar Romero, ¿no? Los pobres me enseñaron a... Y casi yo la primera vez que escuché esa frase me daban ganas de decirle: ¿pero cómo? ¿Verdad? Si usted se pasó 7 años estudiando teología, ¿verdad? Y después hizo una licenciatura en teología y además fue a la Universidad Gregoriana y además conoció a mucha gente inteligente, y ¿cómo no le enseñaron ellos a leer el Evangelio? Porque sí le enseñaron, ¿verdad? Uno puede aprender a leer el Evangelio de manera, podríamos decir, académica, y eso ayuda, ¿eh? Yo no voy a decir que no. Y los que están en el seminario y los que somos sacerdotes tenemos que estudiar y tener una formación académica sólida, claro que sí. Pero eso te puede llenar de soberbia, ¿verdad? ¿Cuánto sacerdote, cuánta persona que ha estudiado teología, eso le llena de soberbia? Y ahí van, y ahí vamos, ¿verdad? Voy a contarme entre ellos, diciendo: yo tengo un título de no sé qué en teología, así que me tienen que hacer caso, ¿no? ¿Verdad? A veces, por desgracia, nos presentamos con nuestros títulos, ¿verdad? Yo estudié teología aquí, estudié esta licenciatura allá, y pensamos que por eso los demás nos tienen que hacer reverencia e inclinación de cabeza. No, esas cosas ayudan, ¿eh? Yo no voy a negarlo, ¿verdad? Yo he tenido el privilegio de poder gastar muchas horas de mi vida en estudiar teología, y esas cosas ayudan, y hay que hacerlas, y son buenas, y hay que fomentarlas en la iglesia. Pero, y aquí es donde San Óscar Romero y el documento nos pueden enseñar algo, los pobres nos pueden enseñar a leer el Evangelio. ¿Y qué significa esto? Que uno tiene que estar abierto a aprender la lectura del Evangelio de la gente humilde y sencilla que hay a nuestro alrededor, que son más profundos que nosotros, ¿verdad? Que ven la realidad como la ve Dios. Y es que San Óscar Romero se reunía con la gente pobre de la parroquia a comentar el Evangelio, y aprendía cosas realmente de los pobres, que veían el Evangelio desde otra perspectiva, ¿no? Pues lo mismo nosotros, ¿no? Miren, no nos vayamos tan lejos, los que tienen una familia, ¿no? Hacer lección divina en familia es una lección, ¿verdad? Porque uno puede aprender hasta del hijo pequeño, ¿no?
que tiene 3 años, ¿y qué te dijo a ti este texto? Dijo esto, ¿no? Y uno puede aprender a leer el Evangelio de otra manera, escuchando a otras personas, ¿no? Y esto es muy importante. O sea, ustedes y yo tenemos que tener baños de realidades, ¿verdad? Y dejar que otra gente nos ayude a leer el Evangelio, ¿no? Esto es muy importante para nuestras vidas, porque si no siempre vamos a estar encerrados en nuestro modo de ver las cosas y en nuestra formación académica, que está muy bien y los necesitamos, ¿no? Pero también tenemos que aprender a que otros, esto es la humildad, esto es la sencillez, ¿verdad? A que otros nos enseñen a leer el Evangelio, a que otros nos digan cómo tenemos que hacer las cosas, a que otros nos sugieran formas nuevas de hacer las cosas. No nos tiene que dar miedo. Miren, perdón que me meta en esto, ¿no? Pero uno de los cánceres más grandes en la Iglesia Católica es cuando decimos, esto siempre se ha hecho así, ¿verdad? Y yo lo he oído tantas veces que me prende las alarmas siempre que lo escucho, ¿verdad? Tanto en la iglesia jerárquica como en las parroquias, como en los grupos, como en los movimientos, ¿no? A veces decimos, esto siempre se ha hecho así y no lo vamos a cambiar. Estoy de acuerdo en que hay cosas que no cambian, ¿verdad? Como es las verdades reveladas de fe, el Evangelio, la Biblia, los que son de la Legión de María, el manual de la Legión de María no cambia, ¿verdad? Estoy de acuerdo que hay cosas en los grupos y en los movimientos y en las parroquias que no cambian, pero siempre podemos aprender formas nuevas de verlas y formas nuevas de leerlas y formas nuevas de ejecutarlas, ¿no? Y esto es lo bonito, ¿no? Por eso ustedes no se cansarán, si son de la Legión de María, en leer el manual 45,000 veces, porque ya no van a decir, ya me lo sé de memoria. No, es que Dios te puede hablar de una manera nueva por medio de otra persona, con otra perspectiva, ¿verdad? Los pobres te pueden enseñar a leer el Evangelio, ¿no? Por eso Oscar Romero no decía esto por hipocresía o por quedar bien o por teatro. No, de verdad, los pobres le habían enseñado a leer el Evangelio. Y a ti y a mí, también los pobres, nos pueden enseñar a leer el Evangelio de muchas maneras posibles. Bueno, sigamos adelante. Número 22, dice el número 22. Los indigentes y enfermos, incapaces de procurarse lo necesario para vivir, se encontraban muchas veces obligados a la mendicidad. A esto se añadió el peso de la vergüenza social, alimentado por la convicción de que los enfermos y la pobreza estuvieran vinculados a algún pecado personal. Y esto lo vemos, ahora nos va a explicar un poco más el texto, ¿no? Pero muchas veces nuestro modo de pensar es, si está enfermo es porque cometió algún pecado. Si es pobre es porque no trabaja, ¿no? Y es un haragán. Normalmente lo vemos así nosotros, ¿no? Pero no es así, ¿verdad? La mayoría de las personas que son pobres por alguna circunstancia social, como ya hemos hablado más de alguna vez, ¿no? Y las enfermedades son enfermedades que vienen por problemas físicos, ¿verdad? O por diferentes problemas que pasan. ¿Qué tenemos que hacer ustedes y yo? Aliviar la pobreza y las enfermedades de los demás. O sea, no puede ser que nosotros tengamos esta mentalidad del Antiguo Testamento y le diga a alguien, tengo cáncer, y le digamos, pues arréglatela tú, ¿verdad? Porque eso es porque pecaste, ¿no? Nos diga a alguien, no tengo para pagar la renta, y le digamos, pues arréglatela tú porque no te organizas bien. Piense que esta es la solución, podríamos decir, práctica humana. Y nosotros a veces podemos pensar así, pero no, Dios quiere que seamos compasivos con los pobres y con los enfermos, ¿no? Qué importante es nosotros en nuestra vida hacer tiempo para visitar a un enfermo, para estar con un enfermo, para ayudar a algún enfermo. Y, ¿por qué no también reservar un poco de nuestro dinero y de nuestras cosas materiales para ayudar a los pobres y a los necesitados que hay a nuestro alrededor, ¿no? Sigue el texto diciendo, Jesús se opuso con firmeza a ese modo de pensar del que estábamos hablando antes, afirmando que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Es más, dio un vuelco completo a esa concepción,
como queda bien ejemplificado en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Hijo mío, recuerda que has recibido tus bienes en vida, y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú tu tormento. Lucas 16, 25. Bueno, pues ya vemos, ¿no? Lo primero que nos dice aquí el texto es que Jesús se opone con firmeza a ese modo de pensar. Cuando viene alguien con problemas a nuestra vida y nosotros le empezamos a decir, tú tienes problemas porque te los buscaste, arréglatelos tú, ¿no? Ve cómo haces las cosas, ¿no? Jesús se opone firmemente a este modo de pensar. O sea, Jesús quiere que nosotros seamos compasivos y misericordiosos con los demás, ¿verdad? No he puesto el ejemplo del pecado, pero también con el pecado, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, es que tú hiciste esto y ya no te voy a perdonar, ¿no? Bueno, Jesús se opone firmemente a ese modo de pensar. Jesús quiere que nosotros seamos compasivos y misericordiosos con los demás en sus pecados, ¿verdad? En sus pobrezas y en sus enfermedades, ¿no? Qué bonito sería que nosotros de verdad nos tomáramos en serio esto e intentáramos ser compasivos y misericordiosos con los demás en estos aspectos de nuestra vida. Fíjense que el ejemplo que nos pone aquí el texto es Mateo 5:45, ¿no? Donde dice que Jesús hace que Dios hace salir el sol y deja caer la lluvia sobre buenos y sobre malos. Y qué verdad tan grande, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos una idea de Dios como si Dios fuera un Dios vengativo, ¿no? Aquella idea que tenían Santiago y Juan, ¿no? Que le dicen a Jesús cuando van a un pueblo samaritano y no los reciben, dicen, ¿quieres que oremos para que Dios mande fuego y azufre sobre este pueblo y se queme? Así somos nosotros, ¿verdad? Vemos un pecador y decimos, uy, es que como que nos puede más la justicia que la misericordia, ¿verdad? Pero eso no quiere Dios, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y deja caer la lluvia sobre buenos y malos. ¿Por qué? Porque Dios tiene la esperanza de que los malos cambien, ¿verdad? Dios tiene la paciencia para esperar que un malo cambie. Dios tiene la misericordia para perdonar a un malo, ¿verdad? Por eso es muy malo, perdón por la redundancia, desear el mal, ¿verdad? Aunque a veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Pasa algo y decimos, a ver si este se cae, a ver si se tropieza, a ver si se muere, a ver si le da esto, a ver si se enferma, a ver si... Como que tenemos esa, podríamos decir, concupiscencia que hace que nosotros le deseemos el mal a los demás. Pero no está bien, al revés. Dios quiere que nosotros seamos compasivos y misericordiosos con los demás, especialmente cuando están pasando por un momento difícil en su vida. La parábola del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 25, de Lázaro y el rico, ¿verdad? Nos recuerda cómo la realidad de esta vida está conectada a la siguiente, ¿no? Es decir, si yo en esta vida viví como si Dios no existiera, ¿cómo voy a poder ir al cielo después, ¿verdad? Si Dios no existió para mí en vida, no va a existir en la muerte, ¿verdad? Y al revés, si Dios existió para mí en la vida, Dios va a existir para mí en la muerte. Por eso el cielo y la tierra están conectados, ¿verdad? Y es muy importante para que nosotros entendamos esto, porque ya ahorita ustedes y yo estamos preparando el cielo. Estamos preparando la vida eterna con nuestras acciones, con nuestro modo de pensar y con nuestro modo de amar a los demás, ¿no? Ya con las cosas que estamos haciendo, estamos preparando el cielo, ¿no? Por eso que no nos pase lo del rico, ¿no? Que Dios nos diga, no, es que yo te mandé muchos bienes en vida y tú los malgastaste, ¿verdad? Al revés, ¿no? Que nos pase lo del pobre, es decir, que de verdad Dios pueda decir, es que tú, aunque no te di muchas cosas, me amaste y oraste y fuiste fiel e intentaste amar a los demás de la mejor manera posible, ¿no? Por eso nosotros tenemos que estar continuamente haciendo examen de conciencia y viendo cómo estamos recibiendo los bienes que Dios nos da y cómo los estamos compartiendo con los demás, ¿no? Esto es muy importante en nuestra vida. Bueno, número 23, dice el documento. Entonces es claro que de nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres,
y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Fíjense qué bonito. ¿De dónde brota nuestra preocupación por los pobres y los abandonados de la sociedad? De Cristo, que se hizo pobre. Es como si nos estuviera diciendo el documento, nos preocupamos por los pobres porque es Cristo, ¿no? El pobre es Cristo. Nosotros vemos a Cristo en el pobre. No nos preocupamos por el pobre por el mero hecho de ser pobre. No somos comunistas ni socialistas. Nosotros no creemos en la lucha de clase, ¿verdad? Nosotros amamos al pobre porque vemos a Cristo en el pobre, porque Cristo ya pasó por esas cosas que está pasando el pobre y aliviamos en Cristo sus sufrimientos cada vez que aliviamos algo en un pobre, ¿no? Que esto es lo más bonito, ¿no? Que nosotros caigamos en la cuenta de esto, ¿no? Es Dios el que hace que nosotros podamos amar a los pobres como tenemos que amarlo, ¿no? El que nos da esa cercanía a los pobres y a los abandonados en la sociedad, ¿no? Y es algo que nos tiene que preocupar en la Iglesia Católica, ¿no? Siempre cómo estamos ayudando a los pobres. Miren, esto de ver en los pobres el rostro de Cristo es tal que en la Iglesia Católica nunca, antes de ayudar a alguien, nunca le preguntamos, ¿tú eres católico? Y si no, no te vamos a ayudar. Vayan ustedes a cualquier food pantry de aquí de All Saints, de Caridades Católicas, de Bethany Food Pantry, donde quieran, ¿verdad? Jamás le preguntamos a la gente si son católicos. Les damos de comer, les ayudamos. ¿Por qué? Porque vemos en el pobre el rostro de Cristo, ¿verdad? Y esto es muy importante. El rostro de Cristo está en todos, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Voy a criticar, perdón. Pero a veces me han llegado a mí ecos de muchas denominaciones cristianas, de otras denominaciones, que lo primero que le preguntan a la gente, ¿viene a la iglesia? ¿Va a venir a la iglesia? ¿O se tiene que hacer de la iglesia para que lo ayudemos? Por favor, nosotros los católicos no hagamos esto, ¿verdad? Porque siempre que hacemos esto, no les estamos haciendo un favor a la gente, ¿verdad? Hay mucha gente que se convierte por necesidad, pero esa fe no es una fe sólida. En el momento en el que se puedan ir, cuando ya tengan dinero o comida, se van a ir. Por eso no es una buena evangelización social decirle a la gente, venga hacia la iglesia y le vamos a dar de comer. No, ¿verdad? Ayudemos a los necesitados, demos de comer a los necesitados sin importarnos de qué religión o de qué tradición sean, ¿verdad? Por amor a Dios, ¿verdad? Porque nuestra recompensa será grande en el cielo, no aquí en la tierra. Bueno, sigue el texto en el número 23 diciendo, muchas veces me pregunto por qué, aun cuando las Sagradas Escrituras son tan precisas a propósito de los pobres, muchos continúan pensando que pueden excluir a los pobres de sus atenciones. Por el momento, sigamos aún en el ambiente bíblico e intento reflexionar sobre nuestra relación con los últimos de la sociedad y su lugar fundamental en el pueblo de Dios. Fíjense qué bonito lo que nos dice el Papa, ¿no? A veces me pregunto cómo hay gente que ignora a los pobres, ¿verdad? Si en la Biblia está tan claro que Dios tiene un amor privilegiado por los pobres, ¿no? Y quiere que tú y yo lo tengamos también, ¿no? Y dice el Papa, a veces me pregunto cómo hay gente que es tan indiferente al dolor de los demás. Perdón por lo que voy a decir, pero vivimos en una sociedad aquí, especialmente en este país. Y créanme que yo amo profundamente este país porque he vivido muchos años aquí, ¿no? Y este país tiene muchísimas cosas buenas, ¿verdad? Pero una de las cosas malas que tiene este país es el individualismo y el egoísmo, ¿no? De decir, yo voy a hacer mis cosas y los demás, ¿verdad? En ese mal sentido son cosas que no tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender a ser solidarios y a ser generosos con los demás, todos. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos lo reclama, ¿verdad? No puede uno decir que uno es cristiano y andar por la vida con egoísmos, ¿no? Y andar por la vida con tacañez, no. O sea, tenemos que pedirle al Señor que nos dé un corazón como el de Él y que seamos generosos con los demás siempre que podamos. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Vamos a pasar al número 24. En este apartado del documento ya nos va a empezar a hablar sobre la misericordia hacia los pobres
en la Biblia, como Dios tiene misericordia de los pobres en las Sagradas Escrituras. Dice el número 24. El apóstol Juan escribe: ¿cómo puedo amar a Dios a quien no veo? El que no ama a su prójimo, ¿a quien ve? Primera de Juan 4:20. Bueno, este es un texto fundamental, ¿no? Primera de Juan 4:20, ¿no? ¿Cómo puede alguien amar a Dios que no ve si no ama a su prójimo que lo ve? ¿Verdad? Casi que nos está diciendo el apóstol Juan, o sea, quien dice que ama a Dios y odia a su prójimo es un mentiroso, dice él en un paralelo de la carta, ¿verdad? Y esto es lo que nos pasa continuamente a nosotros, ¿no? El termómetro para medir cuánto amamos a Dios es cómo amamos a los demás. Voy a volver a decirlo por si alguno está dormido. El termómetro para medir cuánto amamos a Dios es cómo tratamos a los demás, ¿verdad? Y esto de verdad tiene que ser para nosotros algo que nos abra los ojos, ¿no? Primera de Juan 4:20. Si decimos que amamos a Dios al que no vemos, tenemos que amar al hermano a quien vemos y querer y ayudar al hermano, ¿no? Y dejarnos la vida por el hermano. Donde se notaba que los primeros cristianos eran cristianos, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, es cómo se amaban entre ellos. No dice el texto cómo oraban, no dice el texto cómo celebraban la Eucaristía, dice no, cómo se amaban entre ellos. ¿Por qué? Porque el amor entre ellos era una consecuencia de todo lo demás. Cuando uno hace oración y da culto a Dios y lee las Sagradas Escrituras, la consecuencia lógica de eso es amor a los demás, ¿verdad? Y son dos cosas que van de la mano, ¿no? Son dos cosas que están unidas o que tendrían que estar unidas en nuestra vida. Sigue el número 24 diciendo: del mismo modo, en su réplica al doctor de la ley, Jesús retoma los dos antiguos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Fundiéndolos en un solo mandamiento. Fíjense qué bonito lo que hace Jesús. Porque el peligro es vivir en los, podríamos decir, polos, ¿no? Es decir, solo amar a Dios y no amar a los demás, o solo amar a los demás y no amar a Dios. Que las dos cosas están mal, ¿verdad? Para ser un buen cristiano, ¿qué necesito yo? Hacer una síntesis entre el amor que le tengo a Dios, que tiene que traer como consecuencia cómo amo a los demás, cómo trato a los demás, cómo quiero a los demás, cómo mimo a los demás, cómo ayudo a los demás, ¿no? Y por eso Jesús hace este mandamiento nuevo, con textos del Antiguo Testamento, curiosamente. Porque a veces podríamos decir nosotros, es que Jesús se lo inventó o hizo algo nuevo. No, agarró el Deuteronomio y agarró el Levítico y lo juntó. Con lo cual ya podríamos decir que en la antigua ley existía esta unión entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Sigamos, dice el texto. El evangelista Marcos recoge la respuesta de Jesús en estos términos. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Marcos 12, 29, 31. Bueno, esta es la variante de Marcos, ¿verdad? Que hace lo mismo, ¿no? Jesús nos recuerda cómo el amor a Dios y el amor al prójimo están unidos, están vinculados, ¿no? Y por eso siempre tenemos que estar en este círculo de preguntarnos, ¿estoy amando a Dios como amo a mi prójimo? ¿Estoy amando a mi prójimo como amo a Dios? Son las dos cosas que tenemos que estarnos preguntando constantemente todos nosotros para saber si vamos por buen camino o si no vamos por buen camino en nuestra vida, ¿no? Y no tenemos que tener miedo. Quizás habrá momentos en nuestra vida que cuando nos preguntemos esto, nos digamos a nosotros mismos, no estoy amando a Dios como tengo que amarlo, no le estoy dedicando el tiempo que le tengo que dedicar. Y al revés, no estoy amando al prójimo como tengo que amarlo, no le estoy dedicando el tiempo y la atención que le tengo que dedicar. Sigamos, número 25.
El pasaje citado del Levítico exhorta a honrar al conciudadano, mientras en otros textos se encuentra una enseñanza que también invita al respeto, por no decir incluso al amor del enemigo. Si encuentras perdido el buey o el asno de tu enemigo, se lo llevarás inmediatamente. Si ves al asno del que te aborrece caído bajo el peso de su carga, no lo dejarás abandonado. Más aún, acudirás a auxiliarlo junto con su dueño. Éxodo 23, 4, 5. Porque a veces decimos nosotros, eso de amar al enemigo es del Nuevo Testamento. No, ¿verdad? Estamos oyendo aquí como ya en el Éxodo se daban instrucciones para si encontrabas el buey de tu enemigo o el asno de tu enemigo, ayudarlo, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en continuidad, están conectados, ¿verdad? No es que Jesús vino a crear un montón de cosas nuevas. A veces somos un poco marcionitas nosotros y pensamos el Nuevo Testamento. No, pero es que ya en el Antiguo Testamento es la base de la predicación de Jesús. Y en el Antiguo Testamento se apunta a todas estas cosas. Aquí nos habla el texto del buey, el asno y el burro y lo que sean. Pero ustedes y yo tenemos que traducir esto ¿a qué? A la casa de tu vecino, el carro de tu vecino, la familia de tu vecino, las cosas de tu vecino, ¿verdad? Porque imaginémonos, ¿no? Cambiemos esto a un ejemplo moderno, ¿no? Que tú sales de tu casa y te encuentras el iPhone, no sé cuál es el último iPhone que ha salido. El último iPhone que ha salido en la yarda de tu vecino, que te cae mal además, porque no es buena gente y porque te maltratan. ¿Y qué vas a hacer? ¿Verdad? Pues como nos dice aquí el Éxodo, pues devolvérselo, aunque te caiga mal, ¿verdad? Porque esa es la exigencia del Evangelio. ¿Y a quién le va a hacer bien esto? A ti, que es lo que nosotros no entendemos, ¿no? A veces cuando oímos estos mandamientos, nosotros decimos, ay, qué difícil, ¿no? Yo no quiero hacer eso. No lo hagas y te va a ir muy mal en la vida, ¿no? Por eso nos va muy mal a nosotros, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Pero si hacemos las cosas como nos la pide Dios, es por nuestro bien. Vamos a tener paz en nuestro corazón, vamos a tener tranquilidad y vamos a poder amar a los demás como tenemos que amarlos. Bueno, sigue el texto diciendo, de todo esto se trasluce el valor intrínseco del respeto a la persona. Cualquiera, incluso al enemigo, si se encuentra en dificultad, merece siempre nuestra ayuda. Miren, esto es oro fino, lo que nos acaba de decir el Papa León. De aquí se traduce el valor intrínseco del respeto a la persona. Es decir, intrínseco quiere decir que no podemos nosotros justificar faltarle el respeto a alguien porque es X persona, o porque me cae mal, o porque es del Salvador, ¿no? O porque es blanco, o porque es... No, o sea, respeto a la persona es respeto a todas las personas, ¿verdad? Y tenemos que respetar a todos, como nos dice aquí el texto, ¿no? Cualquiera, dice el texto, cualquiera, incluso el enemigo, incluso el que te mira mal, incluso el que te mira con sospecha, incluso el que te acusa de cosas, incluso el que te ha perseguido, ¿no? Incluso el que habla mal de tu familia, ¿no? Del enemigo. Pero sigue el texto diciendo, si se encuentra en dificultad, merece nuestra ayuda. Cuando una persona tiene un problema, esa persona merece nuestra ayuda. Perdón por lo que voy a decir, y a mí me pasa también, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde siempre decimos, estoy muy ocupado para ayudar. Y quizás sea verdad que a veces estemos ocupados, pero ayudemos al día siguiente, ¿verdad? No nos quedemos con la tranquilidad de nuestra conciencia de pensar, estoy ocupado, ¿verdad? Porque muchas veces la gente nos busca con ayuda y ¿qué hacemos nosotros? Ignorarlos, como si no merecieran nuestra atención, como si no merecieran nuestra ayuda, como si no merecieran nuestro auxilio, ¿no? Y aquí el texto nos recuerda, toda persona en dificultad merece nuestra ayuda. Miren, a veces es muy bonito ver retoños de luz en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces que he visto a alguien que se
se le arruina una rueda en su carro en la 66 y para otro y le ayuda a ponerla, ¿no? Bueno, no es lo normal, ¿verdad? La mayoría de nosotros pasamos por la 66, vemos a alguien, tengo que ir a la catedral. No es lo normal que nosotros hagamos eso, ¿verdad? No es lo normal, por desgracia, pero si podemos ayudar, porque esa persona merece nuestra ayuda, ¿verdad? Y así con muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo con cariño, les voy a contar mi vida, perdón, ya casi terminamos, para que no se duerma. Yo recuerdo con cariño una vez que volvía de estudiar teología en Madrid, normalmente yo siempre agarraba el metro, y en aquel entonces, en el año 2010 o por ahí, el metro en Madrid con €1 uno iba a donde quería, ¿verdad? Ahora ya no. Si hay algún madrileño viendo este video, puede decirnos que han cambiado las tarifas, ¿no? Pero entonces era maravilloso, ¿no? Yo decía, pero es que ni en Washington tenemos un metro así, ¿no? Que con €1 uno va de una punta de Madrid a la otra punta de Madrid. Bueno, pues ese día yo no tenía €1, ¿verdad? Salí de la facultad de teología y por lo que sea no llevaba dinero, ¿verdad? Y dije, ¿y cómo me vuelvo a mi casa? ¿Verdad? Y mi primera intuición fue decir, la gente es buena, si yo me pongo en el metro a pedir €1, seguro que me van a dar. Yo estaba vestido de sacerdote, ¿verdad? Para que no vayan ustedes a pensar, no, es que pensaban que eras drogadicto y por eso no te dieron €1. Y me acuerdo que me puse en la entrada del metro X a pedir €1 y nadie me lo dio. Estuve como una hora pidiendo €1, nadie me lo dio. Y hablé con mucha gente. Y me fui a mi casa caminando, ¿verdad? Ese día. Tampoco estaba tan lejos, pero a mí me sirvió como experimento social, ¿no? Para decir, es que somos así, que a veces podemos ayudar, pero preferimos ignorar a las personas, ¿no? Porque así como hay gente que nos engaña, y yo no quiero decirles que no, ¿verdad? Hay gente que usa mal el dinero que le damos para sus vicios. También hay gente necesitada entre nosotros, ¿no? Y tenemos que tener la apertura de ayudar un poquito si podemos ayudar, ¿no? Con cosas pequeñas, porque son cosas pequeñas, ¿no? Pero tenemos que aprender a ayudarnos mutuamente, ¿no? Bueno, creo que lo voy a dejar aquí porque si no estoy aquí todo el día y voy a aburrirlos, ¿no? Pero simplemente que este tiempo de Navidad, esta lectura continuada del documento nos va a ayudar a vivir mejor la Navidad, ¿no? Siempre tenemos que estar muy cerca de los pobres, siempre, ¿no? Todos como iglesia, pero especialmente en este tiempo de Navidad, ¿no? Creo que es un tiempo para estar más, podríamos decir, con las antenas preparadas y con las alertas encendidas para ayudar a los pobres y a los necesitados, ¿no? Primero a los más cercanos, ¿no? Y después a todos los que podamos, ¿no? Que este tiempo de Navidad de verdad nos sirva para amar profundamente a Dios y para aprender a consolar a los demás y amar a los demás con nuestros auxilios también físicos y materiales. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en este programa y le pedimos que siga dándonos a todos atención y cuidado por los pobres y por los necesitados. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María del Camino, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.